Apocalipsis 1, del 1 al 3. Voy a leer para ustedes ese pasaje y pues luego vamos a hacer algunos comentarios. Dice así la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo, ¿verdad? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró, enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo también, y de todas las cosas que ha visto. Y entonces dice la palabra, bienaventurado el que lee y los que oye las palabras de esta profecía y guardan las palabras escritas, porque el tiempo está cerca. No sé si le puede repetir otra vez esos versículos, pero sería bueno aprenderlos de memoria. Sería bueno tenerlos ahí. Todas las cosas inician en esa parte, en el prólogo. Y debemos entender algunas cosas básicas antes de querer saber todo. Realmente el nombre de Apocalipsis significa revelación. Es una palabra que no fue traducida al español. Por alguna razón, los traductores, cuando tradujeron aquellos escritos al español, se encontraron con dos palabras que nunca las tradujeron. Siempre las escribieron tal y como se pronunciaban en el idioma original. Por ejemplo, una de esas es bautizar. Es una palabra que así se pronuncia en el griego, bautizo. Pero también esta otra palabra no la tradujeron al español por alguna razón. Y se quedó sonando como se pronuncia en el griego, Apocalipsis. Y esa palabra significa revelación. En la Biblia de las personas que hablan inglés, en la King James, el nombre es revelación. Ellos le pusieron el nombre correcto, traducido. Pero nosotros tenemos en la Biblia el nombre Apocalipsis. Y curiosamente tenemos, algunas Biblias dicen el Apocalipsis de Juan. Pero no es el Apocalipsis de Juan. No es la revelación de Juan lo que vamos a mirar en esa carta. Es el Apocalipsis de Jesús. Es la revelación del Señor Jesucristo lo que vamos a ver. Y pues poco a poco iremos descubriendo algunas de esas cosas que el Señor quiere mostrarnos. Generalmente asociamos esa palabra con cosas ocultas. Cuando escuchamos esa palabra nos imaginamos una película de guerra, de bombas, de muertos, de gente huyendo, temerosa, asustada. Y es lo que viene a la mente cuando hablamos de Apocalipsis. Las personas imaginan el fin del tiempo, el final, las luchas. Pero Apocalipsis significa revelar. ¿Y quién es el que se va a revelar en el Apocalipsis? ¿Quién es el que se nos va a mostrar? ¿Quién es el que va a exponerse para ser conocido? No es la bestia, ni el falso testigo o cualquier otro de esos nombres que corren ahí en la mente ahorita. ¿Quién es el que se revela? Es Jesucristo. El problema muchas veces es que cuando leemos el Apocalipsis no estamos mirando a Jesucristo, estamos mirando a ver qué dice de la bestia, del falso profeta. ¿Qué dice de esto y qué dice de lo otro? Pero este libro habla de Jesucristo, de cómo se revela y cómo se nos quiere mostrar. Así que primero hay que quizás ubicarnos un poquito en el contexto, en el momento en que aquellas cosas se dan. Todos sabemos entonces quién escribió este libro de Apocalipsis. Juan, ¿verdad? Ahora el problema es de saber cuál Juan. Sí, lo escribió Juan. Lo que no sabemos si es Juan Pérez, Juan García, Juan Rodríguez, Juan Sebastián. No sabemos cuál Juan, pero un Juan que posiblemente fue un judío, dado que durante su escritura de esta carta hace mucha mención de cosas de los judíos, como de su religión. Un Juan que entonces posiblemente si fue judío vivió en Galilea, es posible. Pero ahora ¿dónde vive cuando escribe esta carta? En Patmos, en una isla.
Realmente no vive ahí porque él quiere estar ahí. Está ahí porque ha sido llevado por las autoridades por causa del testimonio de la palabra, por expresar su fe. Y siendo un adulto mayor, fue llevado ahí a ese lugar como parte de su castigo. Algunas veces Dios nos pareciera desde la perspectiva humana que Dios nos castiga y nos aísla y nos ubica en algún lugar. Pero Dios usa ese recurso muchas veces para que sus hijos tomen el tiempo para pensar en Él y escribir. Por ejemplo, si el apóstol Pablo no hubiese estado en prisión tanto tiempo, no hubiésemos tenido las cartas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Y gracias a Dios porque San Pablo pasó mucho tiempo encerrado y ahí pudo reflexionar y escribir las cartas tan hermosas que hoy tenemos. De lo contrario, a lo mejor no hubiese escrito tanto porque viajaba mucho. Siempre estaba constantemente compartiendo con las iglesias y no tenía ese espacio. Pero el Señor lo ubicó ahí en su momento, como ubica a este adulto mayor en una isla, para ahí darle un mensaje. Así es que lo escribe un hombre que se llama Juan, no sabemos, aunque la tradición normalmente le atribuye a Juan el apóstol este libro, esta carta. Pero no hay una certeza de 100% de que fue él. Lo cierto es que sí se llamaba Juan, al menos 3 o 4 veces menciona su nombre. Dice ahí en el versículo 2 que hemos leído, en el versículo 1, que se la envió a Juan por medio de su ángel, que el Señor le envió eso a Juan. También dice en el versículo 4 o 5, dice Juan que él está ahí en esa isla de Patmos y le va a escribir las cartas a unas iglesias de Asia Menor. En capítulo 22 vuelve a mencionar su nombre. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque a veces cuando hablamos de estudiar Apocalipsis, las personas siempre quieren que uno de una vez entre diciéndoles, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? ¿Y qué significa aquello? Pero no es posible. Si no entendemos la base, si no entendemos el fundamento, ¿cómo vamos a querer hacer lo otro, entender lo demás? Por eso empezamos desde el capítulo 1 y vamos a durar algunos domingos en el capítulo 1 y otros domingos en el 2. Y ahí vamos a ir tranquilamente tratando de aprender. Tal vez no sea como un tipo sermón tradicional, pero espero mantenerlos despiertos. Y si no, voy a dejar caer algo para que peguen un brinco. Pero la idea, hermanos, es que tenemos que entender primero un poquito de su contexto. ¿Quién escribe? ¿Y por qué escribe este hombre eso? ¿Por qué Juan se le ocurre? Bueno, él recibe la visión, él recibe aquello, pero él tiene que escribirlo para transmitirlo a las iglesias. ¿Por qué? Siempre hay una razón por qué se escribe algo. Hemos dicho que San Pablo, los que vienen el martes que estamos estudiando Romanos, San Pablo escribe Romanos no como una reacción a un problema, que era lo usual en los escritos suyos. Reaccionaba ante preguntas, ante situaciones que estaban enfrentando las iglesias, reaccionaba y escribía. Cuando escribe Romanos no está reaccionando, simplemente él quiere viajar a Roma, nunca ha estado en ese lugar, quiere ir a estar en Roma y escribe un resumen de su pensamiento teológico para que le conozcan antes de que él llegue y sepan quién es él. Pero no está solucionándoles conflictos inmediatos. Cuando Juan escribe, tampoco está solucionando situaciones, pero hay un problema, hay un contexto que es lo que motiva la razón de esta carta. Hay una situación en medio de la sociedad, sobre todo entre los cristianos. Están siendo acosados, muchos de ellos. Están siendo lastimados en la región de Éfeso, en lo que es hoy Turquía. Están siendo acorralados por el gobierno. El Estado los está persiguiendo por sus convicciones. Y estos cristianos estaban siendo perseguidos y lastimados muy cruelmente por un hombre que se llamaba Domiciano, que se atribuía ser una persona, un ser divino. Cuando usted se iba a referir al señor Domiciano, tenía que decirle divino. Claro, que le digan ahora divino, qué lindo, ¿ah? Divino pastor, porque tiene otra connotación, pero era divino de divinidad, de soy un Dios,
no puede acercarse a mí con cualquier palabra. Se acerca a mí con la palabra excelentísimo, Señor, divino, Domiciano. Y un cristiano no iba a rendir ese saludo a ninguna persona, porque el único divino para nosotros es nuestro Señor, es nuestro Dios, es Jesucristo. Y cristianos tenían firmes esas convicciones y no se doblegaban ante la influencia y el poder del Estado. Pero otros cristianos sí eran más de la ola moderna. ¿Qué tiene de malo decirle divino si adentro yo sigo adorando a Dios? Quizás razonaban algunos. Entonces habían cristianos que realmente se comportaban firmemente en sus convicciones y habían creyentes que por salvar el pellejo y vivir bien o tratar de estar más a tono con la sociedad, simplemente se amoldaban a lo que el Estado demandaba. Y entonces es fácil a veces, para no pasar una vergüenza, ajustarse. Vamos a un culto religioso en un templo católico y entonces si hay que persinarse, persinémonos, porque qué color aquí si uno no se persina. Si hay que arrodillarse, nos arrodillamos. Si hay que decir todo. Nadie se dio cuenta que había una persona diferente, que hubo alguien que tenía una fe diferente en ese templo ese día. Porque solo nos faltó pasar a comulgar, pero como eso queda a criterio de cada fiel, y entonces dicen, ese está con pecado, ese no fue. Pero ¿cómo nos ajustamos? Nos amoldamos a las situaciones. Y estaba en ese momento esos dos grupos de creyentes, los perseguidos, los firmes, los que estaban fieles en las cosas de Dios, estaban sufriendo, estaban siendo lastimados, y los que eran cristianos también y se acomodaban, los liberales, digamos, que argumentaban ustedes son radicales, los que estaban ahí. Y ambos grupos necesitaban palabras de ánimo, ambos grupos necesitaban ser consolados, ambos grupos necesitaban ser animados en sus convicciones para seguir portándose firmemente en las cosas de Dios. Hoy día necesitamos ser animados nosotros. Necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos motive. Necesitamos la cercanía de los hermanos para que nos den un abrazo, para que nos estimulen, como dice el autor de Hebreos, al amor, a las buenas cosas, a estar firmes en las cosas de Dios, a no estar así como tibio. Y también necesitamos ser retados, ser en alguna medida regañados por la palabra de Dios, para que tomemos carácter y para que decidamos de una vez por todas ser como debemos ser. Somos cristianos. Y los cristianos no es una filosofía, no es una corriente, no es que el mundo de Occidente es cristiano. No, los cristianos, se les dijo cristianos por primera vez porque hablaban tanto de Cristo, vivían tanto como Él vivió, se parecían tanto a Él, que no quedó más que ponerles un apodo, son cristianos, porque reflejaban en su vida la vida de Cristo. Así que había esa situación en las iglesias, que este hombre era influyente en el Mediterráneo. Todas aquellas iglesias que representan no solamente las iglesias de la época, pero en alguna medida sigue siendo la iglesia de hoy. Nosotros nos vemos ahí reflejados. Seguimos viviendo en esa misma disyuntiva. ¿Me porto como debe ser? ¿O Dios me entiende y Él sabe que es una salvadita aquí nada más? Estamos en una actividad y hay bebidas que no deberíamos consumir, pero no tiene de malo porque si me tomo esta bebidita, cierro el negocio. Y Dios sabe que el trabajo lo ocupo. Y entonces no nos comportamos a veces como cristianos. Así que Juan, no sabemos cuál, pero Juan está en esa isla recibiendo un mensaje del Señor para transmitirlo a la iglesia, para decirle a los hermanos, anímense. La cosa está difícil. Los problemas son complicados. Corre peligro nuestra integridad física, ¿sí? Pero anímense porque vamos a vencer. Somos victoriosos. Y esto es como una película.
Esas películas largas donde el malo parece que no muere y el bueno siempre está llevando palo. Y el malo uno dice, pero este hombre o esto que está pasando, ¿cómo va a terminar? Pero al final uno sonríe porque el bueno triunfa y el malo es destruido. Y esto es así. Es un relato donde sí vamos a mirar que los cristianos están siendo lastimados, están siendo perseguidos, pero Juan les está diciendo, al final vamos a salir con el triunfo. Al final vamos a ser vencedores. Nuestro Señor es el que está en el trono realmente, no es fulano el que está mandando. A veces pensamos, las organizaciones mundiales, los organismos mundiales son los que dictan las reglas y entonces ahora debemos acatar toda esta serie de reglas que tienen que ver con el género, con la educación de nuestros hijos, el aborto. Quien está más arriba de ellos es nuestro jefe. Y de momento puede parecer que ellos obligan a los estados a acatar cada vez que firman cosas, las reglas que ahí se establecen. Y nos vemos involucrados todos nosotros. Pero al final, el triunfo será de los hijos de Dios. Mientras eso sucede, debemos permanecer firmes. Debemos mantener nuestras convicciones. Debemos reconocer, somos diferentes, aún a costa de la propia vida, como dice. Así que el que escribe es Juan y les escribe desde una isla donde está ahí privado de libertad. Les escribe al final del siglo I, en la década del 90 y el 100, ahí en ese espacio. Él escribe esa carta siendo un adulto mayor, una época de mucha convulsión, pero ahí está él escribiendo y se lo escribe este mensaje a las iglesias. Particularmente él va a nombrar 7 iglesias. Pero eran 7 iglesias ubicadas en una situación muy estratégica. Estaban ubicadas a la orilla de los caminos romanos, la ruta que los romanos usaban para llegar. Y entonces ustedes saben que siempre donde está la ruta, el transporte, ahí se establecen los pueblos importantes. Antes de que existieran nuestras carreteras, bueno, cuando había el tren, recuerda Cabal, ir en tren, todos los pueblitos que habían, les voy a mencionar ahí de Alajuela para allá, Ciruelas, Escobal, Setillal, Turrúcares y un montón de pueblitos. El tren iba parando en cada uno de esos pueblitos. Eran pueblitos cabecera. En esos pueblos de ahí salían las cosas para los demás pueblos, al más interior. Esas eran iglesias que estaban en la ruta. Y desde ahí el mensaje de Juan se podía difundir a otras iglesias. Y desde ahí se ha difundido hasta el día de hoy a nosotros. Era una carta circular. No había una copiadora como la que tenemos aquí en Villa, donde Omar, para decirle, Omar, sáqueme 7 copias de la carta del Apocalipsis, porque va una para cada iglesia. Juan escribe en un rollo, y ese rollo se lo llevan. Y después de que lo lee Éfeso, hágame el favor, y se lo pasan a Esmirna. Y después, pásenselo a Tiatira y a Pérgamo. Y después, y ahí van pasándolo. Y ojalá que en algunas de esas iglesias, Dios quisiera que seguro que así fue, tenían el ministerio de copiar. Eso no es bueno para los estudiantes de colegio, ministerio de copiar. Donde hacían las copias de aquel rollo y se dejaban una copia. Quizás hicieron eso, porque qué importante era tener una copia de ese libro. Así que, hermanos, era una carta en un sentido circular para animar, para fortalecer, para presentarles a ellos realmente quién es Jesucristo, cómo es nuestro Señor. Dice que es la revelación de Jesucristo. Aunque uno diría, ya Jesucristo se había revelado, ya había nacido. Pero es la revelación que Dios le dio para manifestar a sus siervos, dice el versículo 1, las cosas que deben suceder pronto. Dios nos deja el Apocalipsis para que nosotros conozcamos las cosas que deben suceder pronto. Ya usted está pensando, habrá tercera guerra mundial. Habrá otro virus que se va, porque la ciencia ficción y el cine son sumamente creativos.
Las cosas que deben suceder pronto, las cosas que tenían que suceder pronto en aquel momento cuando la iglesia estaba siendo atribulada y necesitaba consuelo, y las cosas que deben suceder pronto para nosotros que vivimos hoy en 2024, que necesitamos también ser consolados y ser guiados por el Señor. Por eso ese pronto es un pronto extraño, ¿no? Porque es un pronto que fue pronto para ellos en el primer siglo. No estaba Juan hablando pronto en el año 2020 y resto, porque ¿qué consuelo les podría dar a ellos? Tenía que consolarlos a ellos. Las cosas que iban a suceder pronto. Domiciano iba a ser quitado del puesto. Otro Julano vendría, vendrían otros más, las situaciones cambiarían, estarían mejor, pero pronto. Y hay cosas que van a suceder pronto en nuestra vida. Nos asustamos hoy con el hambre que hay. Gracias a Dios, hermanos, vivimos en un país tremendo. Rodolfo tiene aguacates en una maceta en la casa y naranjas. Y yo tengo bananos en el patio. Y me gustaría tener una gallina para tener huevitos. Cualquiera de nosotros, ahí en una esquinilla cae un frijol medio cocinado y revienta al bandido y nace también, porque así es nuestra tierra bendita. Vivimos en una tierra sumamente rica y fértil. Pero allá en África, ¿acaso una semilla que cae al suelo puede reventar? Revienta tostada. Podemos llevar maní y cocinarlo ahí en esas temperaturas, pero no nace nada. El mundo se muere de hambre. Muchos países con el cambio climático están sufriendo. Las economías del mundo no es solamente aquí que estamos pendientes de cuánto va el dólar, cómo va. El mundo en general está en crisis. Hay situaciones, nuevas enfermedades, nuevos cambios. De pronto nos anunciarán, ya no más colón, no más dólar, habrá solo una moneda o habrá esto, lo otro. No sabemos, pero el mundo se enrumba a cambios extraordinarios. ¿Y cómo vamos a reaccionar los cristianos en esto de la globalización? ¿Nos ajustamos a la filosofía del mundo moderno o mantenemos nuestras convicciones y nuestras creencias, nuestras convicciones cristianas en medio de tanta religión pagana? Es la revelación entonces de Jesús para contarnos aquellas cosas que van a suceder pronto, que van a suceder pronto. El Señor nos va a mostrar. ¿Y cómo nos va a mostrar esas cosas? A través de un lenguaje simbólico, de un estilo literario que se llama apocalíptico. Esto es un estilo literario. Todos ustedes que han estado en el colegio, en la secundaria, se recuerdan en español cuando la profe ponía a analizar diferentes estilos literarios. Entonces usted analiza el cuento. Alguna gente es buena para el cuento, pero el cuento literario. Usted va a analizarme la novela y usted va a analizar una obra de teatro. Son diferentes estilos literarios. No todos son iguales. La poesía, tan bonita, todos son diferentes estilos literarios. Esta carta tiene un estilo literario. Y hay que aprender un poquito y estudiar un poquito, dedicarnos un poquito a leer para entender cómo se interpreta este estilo de literatura que se da en momentos muy particulares en la historia de los pueblos. No es que la gente, yo voy a escribir algo apocalíptico. Es que surgía, dadas ciertas situaciones a las que el pueblo estaba sometido. Por ejemplo, cuando los israelitas estaban en el exilio babilónico, en medio de esa opresión, algunos de ellos escriben con este estilo. Ezequiel, Daniel, escriben en este estilo. Y entonces tenemos que ojalá disfrutar y ojalá que usted decida hoy, voy a leer ese libro. Y voy a leerlo, la primera vez no entendí nada, y la segunda tampoco, y la tercera tampoco. Léalo las veces que sean necesarias. Va a ir adquiriendo el gusto. Y el Señor, que es nuestro Maestro, el Espíritu Santo que nos guía y nos enseña, nos irá iluminando y nos irá ayudando a entender. Y juntos vamos a aprender, pero ahí el Señor nos va a hablar de todas las cosas, de las cosas que han de suceder pronto. ¿Y qué espera usted que suceda pronto en su vida? ¿Qué esperaban aquellos cristianos que sucediera pronto? Es que
ellos no estaban pensando en esos finales que piensa hoy la sociedad moderna, en las guerras, en las monedas, en el cambio de la moneda, en las crisis. Estaban pensando en paz, en tranquilidad, en llevar una vida con Dios agradable. Y no estaban pensando tanto en esas cosas. Así es que dice Apocalipsis 1, del 1 al 3, la revelación ¿de quién? De Juan, de Jesucristo, que Dios se la dio. Dios se reveló por medio de su Hijo, porque nos ama. Eso dice Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que entonces decidió revelarse a través de su Hijo Jesucristo, darse a conocer a través de su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestársela ¿a quiénes? A sus siervos, a nosotros, los siervos del Señor, de las cosas que deben suceder pronto. Y se la envió a Juan, se la declaró. Esa palabra declaró quiere decir que se la mostró a través de símbolos. Se la envió a Juan, se la declaró, enviándosela por medio de un ángel, porque era Juan el recurso que Dios iba a usar para hablarle a las iglesias de su revelación. Dios usa a las personas para dar a conocer su plan. Y Dios usa a los hombres, al misionero, al pastor, al músico, al maestro, a personas humildes y personas muy preparadas. Dios los usa para dar a conocer su mensaje a la sociedad. Y gracias a Dios por las personas que Dios usa. Y hay una gran bendición, dice el versículo 3, ¿verdad? Dice el verso 3, bienaventurado ¿quién? El que lee. ¿Y también quién? El que oye. ¿Y qué más? Y los que guardan las palabras en ella escritas. ¿Por qué? O sea, qué dichosa la persona que lee y oye. Pero hasta ahí a veces hay mucha gente que lee y oye, pero no guarda. Hay mucha gente que es buena para leer, ha leído la Biblia muchas veces, ha leído el Apocalipsis tantas veces y ha escuchado, pero no guarda nada. Y esa gente no es bienaventurada. No es bienaventurado, más bien es una desdicha. Saber tanto y no guardar las cosas nos convierte en culpables. Nos convierte en personas sin excusa delante de Dios. Pero qué dichoso usted, mi hermano, que ahora está escuchando. Y seguro que usted hoy día del Padre va a llegar a leerse Apocalipsis a la casa, como regalo divino. Que va a leer al menos el primer capítulo. Porque qué bendición hay para la persona que lee. Hay gente que dice, yo no lo leo porque no entiendo nada. Bueno, pues hay que leerlo otra vez. A mí la maestra que me enseñó a leer, la niña Angelita, parece que fue ayer, la niña Angelita usaba el libro del silabario castellano, que después lo cambiaron Paco y Lola, ¿verdad? O no sé cómo se llama, pero Angelita me sentaba en una silla ahí, iba niño por niño. Y siempre me recuerdo de mamá amasa la masa. La masa está en la mesa. Pero a veces yo me quedaba pegado. Y no era dichoso, no era bienaventurado, porque Angelita llegaba y me agarraba de aquí. Antes que estuve en la mesa más linda con los niños, les conté. Angelita me agarraba de aquí cuando eso tenía mucho pelo. Y entonces me alzaba. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y ahí hasta que podría decir la palabra. Así que no aprende a leer. ¿Ah? Y cada palabra mala había que hacerle un montón de copias. Entonces, hermanos, qué dichoso. Yo decidí aprender a leer rápido con Angelita. Al final del primer año yo era así. Dichoso el que lee. Qué dicha, qué bendición leer. O sea, que es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, tener la capacidad de leer. Cuando encontramos de pronto a alguna persona que no ha tenido la oportunidad de aprender a leer, nos asombra. A esta altura,
Alguien que no ha podido estudiar, que no ha podido leer y no sabe lo que se pierde. Y es que una vez que usted sabe leer, es imposible dejar de leer. Usted va por la calle y ve un rótulo y ya lo leyó, aunque no quería leerlo. Es que lo leyó. Es algo automático. Ya está ahí. Y Dios nos dejó su palabra para que la leamos, para que le conozcamos. No queremos conocerle cuando no leemos su palabra. No podemos saber cómo es su corazón, cómo es su trato con el pueblo. ¿Qué cosas tiene Dios para mi vida? ¿Por qué no leo? Y no me doy cuenta y critico a otros. Qué raro ese. ¿Quién sabe qué está haciendo ahí en la iglesia que le va tan bien? Bueno, está leyendo la palabra, está escuchándola y está guardándola. Ese es el secreto de la bendición de Dios. Juan empieza con una gran bendición para sus hermanos en las diferentes iglesias y les dice, bienaventurados los que leen. Alguien se paró a leer aquel rollo al frente de toda la congregación y dice, bienaventurados los que oyen también. Y después les dice, y guardan las cosas en él escritas. Porque el tiempo está cerca, hermanos. No crea usted que uno está todo pochotón, guapo, lindo y joven y con plata va a vivir. Mañana, más tarde, no sabemos, uno puede ser llamado por el Señor. Y toda nuestra vitalidad terminó en un momento. Así que Juan ofrece una promesa de entrada. En el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Si las encuentran y el otro domingo me las traen, les regalo una Biblia. Ahí tengo esa Biblia guardada. Nadie se la quiere ganar. 7 bienaventuranzas hay ahí en el Apocalipsis. Dice Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Ocupaban esas palabras ellos? Sí, porque se estaban muriendo. No se estaban muriendo porque se enfermaron y cayeron en un estado de salud crítico. Se estaban muriendo porque alguien los está matando. Porque alguien los lastimaba, los torturaba, les quitaba sus bienes, les hacía la vida imposible. Y Juan dice, qué dichosos, aunque parece algo tan triste, qué dichosos los que, dice, de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Pero qué triste, los que reniegan y se esconden y no manifiestan íntegramente su fe. Cuando Dios nos llame, el Señor sabrá cómo tratar con cada uno, pero hay un gozo especial para aquellos que se mantienen fieles. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sí, van a descansar de lo que hacen aquí, pero siguen allá con el Señor. El Señor nos tiene una chambita a cada uno de nosotros. Si usted aquí no quiere servirle al Señor, pues mejor practique aquí, porque allá no vamos a llegar a estar sentados, no vamos a estar desocupados ahí, que yo voy a cantar con el coro. Sí, pero también tiene que hacer otra cosa. Algo nos tiene el Señor. Sus obras siguen. Y dice, capítulo 16, versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cómo viene el Señor? Como ladrón. Estos ladrones de hoy son tremendos porque casi que hasta le avisan a uno y siempre llegan, pero Él viene de improviso. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Uno hace planes para ir más tarde, para salir la próxima semana, para hacer un viaje el próximo año. Hacemos planes, pero el Señor tiene su agenda y no la vamos a trazar nosotros con nuestros planes. Entonces, ¿qué bendición hay para aquellos que están velando? O sea, que están pendientes, que se dan cuenta que el Señor puede venir en cualquier momento, entonces me comporto y actúo como un hijo suyo. No sea que vaya a venir en un momento en que yo estoy despistado. Y qué triste. Y voy a leerles una más, pero dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y que esa es la bienaventuranza. Y de eso habla el Apocalipsis, de lo dichoso que nosotros podemos ser si le prestamos atención a ese libro, lo leemos, lo escuchamos y guardamos todas las cosas que están ahí, porque el tiempo está cerca, hoy está más cerca que el primer siglo. Con mucho más razón, más atención le deberíamos prestar, porque el tiempo está cerca. Y disfrutar de esa felicidad celestial que Dios nos da. Tan es así que Jesús dice en Mateo 7, y con esto termino: el que me oye estas palabras y las hace, dice al final del sermón del monte Jesús. El que cualquiera dijo, cualquiera que me oye y las hace, no hay requisitos. Es que cualquiera que oye y hace, dice Jesús. Yo le voy a comparar con un hombre prudente. ¿Es usted prudente o es insensato? El que oye y hace. Yo le comparo con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y cuando vienen los problemas, viene la lluvia y vienen los ríos y sopla el viento y golpean aquella casa, no cae. Porque esta persona está fundada sobre esa palabra de Dios, sobre la roca, que lee y hace. Pero cualquiera que me escucha hoy y que hace caso omiso de lo que dice acá en su palabra, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice Jesús en Mateo 7:26, le comparo a un hombre insensato que trata de construir su casa, pero la está construyendo sobre un terreno muy frágil, sobre la arena. Y entonces cuando esta persona que oye y no hace ni guarda, cuando vienen las dificultades a su vida, cuando vienen los problemas, no tiene un asidero de dónde tomarse. No sabe a qué aferrarse, porque su vida ha sido afirmada sobre cosas muy frágiles. Y entonces los problemas y las aguas lo ahogan. Bendito el que lee y el que oye y obedece, porque cuando vengan estas cosas, permanecerá firme. Eso es lo que Juan les está diciendo. Lean, escuchen y guarden, porque vienen cosas difíciles, dice Juan. Vienen cosas duras, pero permaneceremos firmes, porque el triunfo está asegurado. Jesucristo triunfó. No es un libro para hablarnos de un derrotado, es un libro para presentarnos a un Cristo triunfante sobre todas las cosas. Así que, hermanos, les animo para que lea el Apocalipsis.